Ah, já está, já está. Está a ser gravado. Pronto. Então, escutar? Quer escutar? Sim. Olha, Sim, Pilar. Misha. Assim, Pilar. Sim? Ai, Sim. estou sentada, não sei se escuta. Olha, muitos parabéns. Olá, Tu Pilar. não Parabéns, ficaste. Pilar. Muito obrigada. Tu nasci un anno más. ¡Wow! Tá bom? Parabéns, Pilar, um beijinho. Obrigada. Parabéns, Pilar. Tenho que ver a Beijinho todos. grande. Parabéns, Pilar. Obrigada, Ana Correia, Mané, Beijinhos, Pilar. Ana Viegas, obrigada, Beijinhos. Margarida, Vamos cantar. Celina, Diolinda, Maria Eugênia, como estão? Olá, Pilar. E a Ana? Está aqui também. Ana Isabel Vaz. Ana Isabel Vaz está no ecrã e está aí. Está aqui também no ecrã. Aquí ven a Rita Viegas, María, Rosario Laya, ¿cómo estás? Uy, Miguel, Miguel, O meu ecrã não funciona. ¿eh? Não consigo projetar a imagem. Mas no há nada para proyectar. El teu, Ana, Há um problema. Não sei, não consigo resolver. Mas fica descansada. Tú ya me conoces, ya sabes cómo soy. Año más bella, mas estoy igual quase. é igual. Mas tu não vês a minha cara. Pois não. No besa, no. Mas Mas está conheces-me. bonita, eu conheço a Ana, está bonita já. Nós vemos Muito muito obrigada. a cara da Pilar, pronto. Muito bem. E esta Laudete, a Florinda, não sei porquê, está, e porquê as pessoas estão sem Imagem. É porque tiraram o vídeo, talvez tenham tirado o vídeo. Deixa-me ver. No, olha, pueden poner una por detrás, sí, una imagen. El otro día dice una señora, qué casa tan Todas com o bonita. vídeo tirado. Estão todas com Mi o vídeo casa es una tela de fondo. Oh, Rita, qué bien, ya te ves, Rita. Hola. Bueno, entonces vamos a comenzar, que estamos atrasados. Sí. Solo una coisinha aqui dentro. Não, diga assim, sai. Não, o que nós queríamos dizer só que o retiro da formação pública é no final de maio. Portanto, 31, Sim, por aí, 31 por aí. e 1, acho que é, ou é Sim, 30, sim. 31 e 1. E eu algo assim. É no final de maio. Então, Pronto. e já está, já há muitas solicitações. Será que olha, Oh, Misha, mas eu não te consegui ouvir. sim, Não consegui ouvir. Agora eu também deixei de ouvir. Agora não ouvimos. este é meu. Missa tá... Por isso, Não, Não. não. es que não tenho. Não estamos a ouvir a Misha. E a mim? A ti sim. Agora já estamos. Eu agora já estou. Então, o retiro da formação. Não, outra vez Não. não. El retiro de la formación bíblica va a ser final de mayo. Ya lugares preenchidos. Sí. Ya lugares preenchidos. Hay unas cuantas vagas. Entonces, rápidamente, façam a inscrição se querem estar no retiro, que vai ser muito bom. E então, convém que o grupo de formação bíblica estejamos todos. Os que estão aqui já estão todos inscritos, os daqui deste lado. E Pilar, desculpa te interromper, mas é o retiro em Val de Lobos, o retiro de silêncio? sim, senhora. Esse que é no final de maio, princípio de junho. De maio. Ok. E com os pregadores. Eu já me inscrevi, tenho é que pagar, está bem. Não, ves, já se inscreveu. Qual é o dia?
É mesmo final de maio, é 30, mesmo 31 e 1. Tá dia bem. 1 de junho. Tá bem. Maio. 30, Olha, 31 junho, maio, 30, 31 e 1 de e 1 junho. de junho. Certo, Un clima ótimo, que Valdeloro vai estar lindísimo. claro. Estamos arranjando agora muitas coisas para vocês todos estar muito bem. Tá bem. Ah, ¿puede llevar bolos, dice? Sí. ¿Por qué? Hola. Dicen que ahora los retiros de silencio tienen una cláusula de inscripción. Cada uno tiene que llevar. Ah, no. Wow. Una confusión. No, que fiquen descansados, que vamos a tener unos bolos fantásticos también para los lunch. O sea, que va a ser un retiro. Ana Isabel, te ves muy seria. Ana Isabel, ¿estás seria? Eu Sí, estou séria. estaba seria. Entonces, no, es para decirte eso, que tenemos unos bolos muy buenos para el retiro. Ya estamos a pasar. Ah, bem. Muito obrigada. No, mas son de esos que se tienen que pôr con viño y que... Nós vamos fazer o retiro aqui no Funchal. Quarta, quinta, sexta e Vamos, está bien. Por eso, también esperamos a los de Madeira por acá. nós vamos fazer o retiro no Funchal. Olha, mas nós los de aquí vamos a tener que ir a Madeira algún día. Ah, sim, a gente tem Ana Isabel, tú nos convidas, ¿no es? sim, claro. Ir a Florinda, ir a Odete. Sim, nós estamos, Então, por favor, gostamos, nos convidem bem porque vamos a ir. gostamos muito de ter cá toda a gente, sempre. Ah, que bom, que bom. Então, agora vamos a combinar quando vamos, está bem? É combinado. Bom, então vamos a começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem. Vamos agradecer estar todos nós cá. Já também está a Ana Ulrich, já estamos a ver. As férias foram boas, Ana? Ana, estás a escutar? Eu estou a escutar. Ana Espera. Ulrich. Não, a Ana Ah. Ulrich. A Ana Henrique não está. Não. Está, Quer dizer, está, mas não houve. estou a ver. Bom, daí, ela deve, mas não escuta, está assim. Bueno, então vamos a continuar, porque senão. E vamos agradecer todos, a vida de todos nós. Eu quero agradecer hoje muito a Deus a minha vida, que Ele criou e que Ele acarinhou e que Ele muitas vezes tem trabalhado no meu barro, porque muitas vezes eu sou assim muito pouco responsável e certinha e tenho que recolher muitos cacos de vez em quando, Deus. E então agradeço também a Deus esse carinho dele e essa paciência com a minha vida e com a vida de todos nós. Uma vida muito acarinhada por Ele, muito querida. E creio que a melhor forma de agradecer a Deus a vida que nos deu é decirle que sí a sus planes, a los sus proyectos, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y también ter todos nós una actitud de confianza grande, de sabernos pôr nas suas mãos, sempre. E tamén pedimos a nosa Mãe María que acompañe nas nosas vidas de cada unha e de cada un. Ave María, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, o Filho, o Espírito Santo. Como era no No princípio, agora e sempre. Amém. Bom, então, olha, eu primeiro quero dizer-lhes que não vou projetar nada. Sei que me tenho que convertir muito e uma das coisas que eu tenho que fazer conversão é a estes meios modernos, novos de PowerPoint, de vídeos, mas, olha, a minha idade já não dá para isso, acho eu.
Así, en un tempo que non ha sido el millor, porque lo de antes ya pasó y lo de ahora ya no estamos para poder aprender moitas cousas. Mas, olha, tamén eu podería facer máis esforzo. Mas non sei facerlo, mas se calhar non sei facerlo porque non me empeño en facerlo. Mas teño, como decir, facilidade para algunhas coisas, mas estas coisas de máquinas para mí non son nada fáciles. Entón, discúlpenla, e non quise pedir a ninguén. Tamén teño outra situación que soy orgullosa e que non gosto de que saiban que non sei, e entón, por iso, non peço a ninguén. Sempre me acontece unha cosa, sempre vejo a los outros moito ocupados para pedir ajuda. E entón, dice, señor, eu voy a falar e antigamente non tiñamos e aguantábamos, entón ten que aguantar que eu non vai a pôr así cosas bonitas na parede. Outra coisa que tamén quero pedir é que eu leí inmenso para preparar este día. Leí, mas acabei con unha cabeza cheia, que pensei, agora, que faço eu con todo isto? Como organizo eu todo isto? E pensaba, el Joan e el Miguel fixeron tan ben, e fixeron non sei que, a Misha e a Ana Isabel tamén se combinaron e fixeron tan ben, a Teresa tamén, e eu ia ser un ridículo, non? Ya fiz aquilo de jubileo que fiz, mas foi porque a Teresa me ajudou a facer. Entón, es para que, disculpen se eu non voy a ser así como moito ben elaborada, mas de verdade quero dicerles que traballei e que leí moita coisa. Sale ben, moito ben, sale mal, disculpen. Hola, que tal? E entón, voy a comenzar outra vez situando de novo a Paulo. Un Paulo apóstolo de los gentíos, e un Paulo que escreve unha carta aos romanos, sin coñecer a los romanos, non é? Ya falamos desto, mas eu tamén por de formación profesional, soy así del área de las historias, preciso sempre, cando preparo algo, cando conto algo, encuadrarlo en un contexto. Non sei falar de las cousas así, porque siento que non há nada que aconteza porque cae do céu. Hai circunstancias que envolven as situações e esas circunstancias influencian moito en lo que está a acontecer, non é? E eu sempre siento eso e por eso pues, comienzo así con este envolvimento de Paulo. Eu siento que Paulo, imaginen que estes días, cando estaba a ler, me he lembrado moito do meu fundador. E agradezo moito esta oportunidade, porque non hai moitas veces que eu me lembre del. Los fundadores les acontece unha coisa, que las gerações que vienen detrás gostan moito. Os que non coñecen, se tivese coñecido este André. Pilar, tens que falar para a frente, não podes falar para o lado. Non posso falar para un lado, sí, aí estás ben. Es que ela estaba intentando. Entón, os fundadores, cando convivemos con os fundadores, son moito queridos, ás veces. Mas como son moito carismáticos e con aquel desexo de facer a vontade de Deus. E por veces a vontade de Deus muda e amanhã ven outra cosa. Pois eu vei o noso fundador en moitos momentos e agora que diz? Ontem diz-nos con uns argumentos así fortes
y al día siguiente decía B con los mismos argumentos. Y era una cosa así que a veces nos desconcertaba un bocadillo a las primeras misionarias que éramos. Y él vivía las cosas con una convicción, tiene que ser esto, y es esto. Mas amanhã no era eso, mas también con una convicción enorme. Y entonces me pareció mucho como Paulo. Nós también tenemos en el Verbum Dei es el nuestro padroeiro, el Verbum Dei, y que fue el apóstol evangelizador, y nos como apóstol, con el carisma del apostolado y de la evangelización, es el nuestro padroeiro. Tenemos un instituto teológico que se llama Instituto Teológico San Paulo. Y más de verdad, leía y decía, mira este Pablo qué fuerza, mira este Pablo que dice aquí. Y pensaba tanto en él, en Jaime. Así, convicto. Y cree esto, y dice, y intenta, y lucha para conseguir aquello, ¿no? Y muchas veces, no era así. Entonces, llegaba a un país, cuando estaba en Colombia, llegaba a un país y veía un poco, luego, no sé, pensaba de pronto otra cosa y siempre con ese deseo de cumplir la voluntad de Dios y evangelizar, a evangelización, siempre. Y llegaba, me lembro, estaba en Colombia, llegó, vio las cosas que estaban menos bien y que las cosas estaban encaminadas y no sé qué, era para ficar una semana o así, y dice, oye, mañana voy para México. Esa mañana tenemos el voo, ya nos compramos el voo para dentro de una semana. No, esto está bien, yo quiero. Y teníamos que conseguir un voo para ese día para poder seguir él, porque pensaba que estaba ya a perder tiempo y que tenía que ir a México, que tenía así, de verdad, era así, carismático. Y si no son así, no consiguen fundar, es verdad, porque hay que ser muy loco para vivir ese, y hay que ser muy loco como Pablo para hacer todo su vida de un sitio a otro en aquel medio. Era mucho más difícil que ahora. Entonces, obligada, porque me hicieron, al preparar esto, hicieron pues ver al meu fundador y sí, recordarle con cariño, porque es verdad que dentro de que vivimos cosas así, que a veces nos teníamos que decir y tal y cual y esto, más luego después lo queríamos mucho y lo queremos mucho, ¿no? Yo también lo quiero mucho. Y también veía que era como Pablo, que no daba puntadas sin fin. Bueno, bien. Y Paulo preparaba sus argumentos procurando siempre la eficacia de su predicación. ¿Qué es más eficaz? ¿Qué es más eficaz? Es verdad que a veces decimos las eficacias no es lo más importante a veces. Mas en aquel tiempo, que era un núcleo muy pequeño, los cristianos, él tenía aquel celo apostólico. Era un ardor apostólico, ¿no? Ardía en Paulo, en su fundador también. Ardía por la evangelización. Y nos contagiaba eso. Y cuando veía que las cosas estaban un poquillo menos así, con aquel fuego, pues no gustaba. Que se precisa algo más, no sé qué. Y luego por eso tenemos esa canción, he venido a prender fuego a la humanidad, porque nos contagiaba eso, ¿no? Bueno, y entonces Pablo prepara sus argumentos para buscar un lugar, la boa predicación. Quer o suceso. Paulo quer o suceso, mas não um sucesso pessoal. Não é um sucesso do orgulho, é o sucesso do Evangelho. Quer que o Evangelho seja importante para todos. Eu também penso isso de Jaime. Jaime era assim, o sea, él no decía, oyen para mí o tengan consideración de mí, no, nunca. Siempre era Dios lo primero y Jesús lo primero.
presupuesto fundamental para interpretar esta carta de los romanos es Deus é más grande do que nós podemos pensar y formular. Deus es el más grande. No somos nós. Paulo decía, Deus es. No es Paulo. Eu faço isto porque estou a fazer a vontade de Deus. Mas não sou eu. É Cristo quem vive em mim, é capaz de dizer. É muito corajoso porque dizer que é Cristo quem vive em mim, muito valiente, não? La carta a los romanos es la última carta, la más madura. Es una carta que también tiene y continúa a tener y tiene mucha influencia en la historia de la Iglesia. Tenga esto en cuenta, es una carta difícil. Ya hemos visto que tiene sus más... Es difícil, más obvia es esta carta. Y como sabemos así ya todo el envolvimiento, pues es más fácil si callar de comprender. Y ya sabemos que estamos ante un Paulo que habiendo acabado, habiendo dado por terminado la fundación de algunas comunidades, él piensa que ya pueden caminar por sí propias y que no es necesario y tiene que ir a otro lugar. También el Verbum Dei, hubo un tiempo cuando entré misionaria, Jaime nos falava muito de ser itinerantes. Creamos equipos, mesmo algún equipo del Verbum Dei de misionarias, 3 misionarias, que iban de una ciudad a otra. Luego venían los fines de semana y eran de formación, o sea, estábamos en la formación. Y antes pensamos comprar una roulotte, de verdad, eso es para que saiban cosas que hemos vivido en el... para ir itinerantes, fundando comunidades. Y Jaime siempre decía, sí, con una persona solo basta en un lugar, ¿para qué estar 2 o 3 y con una ya es suficiente? Tenemos que abrir, tenemos que salir, ¿no? Y entonces Paulo también, o sea, Paulo primero, Jaime, se callar copió, se callar, no, o sea, más copió Jaime a Paulo que Paulo a Jaime, ¿no? Y entonces Paulo pensó, ya los de Corinto y los de Filipos, que eran los últimos que estaba ya a fundar, ya están así arranjados, ya se pueden caminar por su cuenta. Entonces, tiene la idea de irse desde el oriente del Imperio Romano, fue lo que evangelizó, y para la parte occidental. Y entonces piensa que lo más occidental es España, y claro, la radicalidad de los fundadores. A España, como nos en el Verbum Dei, cuando éramos unas noviñas y noviñas, éramos unas misionarias, vamos a salir por todo el mundo. Yo tenía 3 años de misionaria, que no era nada, y fui al fin del mundo. Eso ya. Que yo también estos días, leyendo esta carta y leyendo todo esto, me lembré mucho de nuestra fundación, de lo que yo viví, lo que vivimos todos nós, de risco, vamos, y de risco, más no pensábamos en riscos, o sea, era, tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir. Y así pues Paulo dice, yo tengo que llegar hasta España. Para llegar a España tenía que tener unas cuantas condiciones. Esto es importante que saibamos. Primero, Paulo también, como los que son así de primer momento, de primera fila, son muy queridos por uns, mas muy contestados. El que está en casa siempre y no hace nada, ninguém no pasa nada, mas aquel que quiere estar al frente siempre va a tener muchas personas que gustan y muchas personas que no gustan. Y Paulo tenía amigos, muchos amigos y muchos
cristãos que seguían, mas Paulo tenía enemigos. Tenía enemigos, ¿por qué? Porque él era muy abierto, era más liberal y pregaba para los gentios, para los paganos, y no exigía a los paganos las leyes mosaicas, no exigía las leyes de Moisés del Antiguo Testamento. Y eso para los judeos cristianos, los judeos, pues no gostaban de eso. No gostaban de eso y entonces eso era en detrimento de Pablo. Y Pablo quería ir a evangelizar la parte más de Occidente con seguridad de que lo iban a aceitar, ¿no? Y entonces piensa, oye, yo tengo que hacer lo que sea para que en España y llevar mesmo así cartas, prestigio, no prestigio en cuestión de prestigio, sino ir bien organizado para que me aceiten. Y entonces, ¿qué? Pues penso, si yo voy a Roma, en Roma, el lugar del imperio más importante, y hay una comunidad, si esa comunidad me apoya, ya tengo moito gañado. Mas también, para que esa comunidad de Roma apoyen a Pablo, antes Pablo tenía que conseguir una cosa, que ya te hemos falado aquí, mas es relembrarnos otra vez. Tenía que conseguir que en Jerusalén aceptase una colecta que Pablo tenía feito. Con el primer concilio de Jerusalén se decidió hacer una colecta para ayudar a los cristianos con más dificultades, ¿no? Y Pablo decidió hacerlo en las suyas comunidades. Mas parece ser que Pedro y algunos otros, ¿no? No aceitaron. No aceitaban porque no aceitaban a Pablo y no aceitaban esas comunidades paganas, cristianas, más que tenían nacido del paganismo. Y entonces, ir a Roma con esa dificultad. Entonces Pablo lucha por ir a Jerusalén para que aceiten a su colecta y luego después para ir a Roma también diciendo, oye, también saiban que Pedro y todos estos ya me aceitan. Ya. O sea, buscó sus seguridades, buscó seguranzas para ser más eficaz. Y entonces, esa carta a los romanos y lo que vamos a ver hoy, pues vamos a ver que tiene mucho que ver todo esto que ahora conté. Bueno, los cristianos de Roma también es verdad que la mayoría eran paganos. Había algunos judeos, mas saben que había judeos cristianos y había judeos del judaísmo. Y tenían conflictos entre ellos. O sea que también Pablo conocía estos conflictos que había entre los judeos cristianos y los judeos y con los paganos. Entonces, él conocía con los paganos, él conocía también esas circunstancias de Roma, estaba informado, ¿no? Y claro, escribir una carta es una comunidad así, compleja, él tiene que prepararse muy bien. ¿Cómo hace esta carta? ¿Cómo escribe esta carta? Pues porque si está escrito está, ¿no? Y por eso es una carta muy pensada, pensada en el sentido de cómo falo eu de las comunidades que yo fundé a una comunidad que no tengo fundado y que me tiene que aceitar, cuando también en Roma saben esas cosas de Pablo, que nos aceita y todas estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a entrar en esa parte de Romanos del capítulo 12 hasta el 15, que es una parte muy fundamental de los escritos de Pablo. Entonces, él comienza estos capítulos. Anteriormente eran unos capítulos más de doctrina, más de doctrina,
Mas en este momento él empieza, hace una carta, y es interesado porque carta a los romanos, ya nos dijeron también a Soeu, está escrita como si escribiese a un judeo, como en un diálogo. Entonces, por eso tiene muchos elementos también del Antiguo Testamento, porque sabe que los judeos conocen el Antiguo Testamento. Entonces, busca también ahí herramientas para apoyarse, ¿no? Y desde el capítulo 12 entramos en una parte que se llama la parte parenética. Ahora digo qué es esto del parenético. El estilo parenético es un estilo exhortativo, exhortativo, animoso, exhortativo. Y va dirigido no tanto a la razón, sino a lo interior, al corazón, al interior de la persona. Es dirigido a la persona como algo del espíritu que anima la interioridad, que busca el corazón y los sentimientos de las personas, que después van a evangelizar. Entonces, él, con esta parte parenética, es una parte más combativa, más animada, más dinámica, más, ¿cómo decir?, estica a las personas, como decir. Y lo hace también con una intención muy grande, que es que eso que dice el Espíritu es para vivir, no es para saber. Entonces, es una carta, y estos capítulos especialmente, son unos capítulos que no es para tener mucha más información, que nos da mucha información, mas es para que eso o vivamos. Y él incluso, la Biblia titula esta parte, con este título, A vida de acuerdo con el Evangelio. O sea, él va a presentar el Evangelio de Jesús y para vivir, para que nuestra vida esté concorde con eso. No para que tengamos mucha más sabiduría, no para que tengamos muchos más conocimientos, no para encerrar nuestra cabeza, sino para encerrar nuestra vida de vida evangélica. Importante. Entonces, y esta parte, así hasta de estos capítulos, tiene dos partes bien definidas. Una parte fala del amor cristiano en la vida comunitaria, en la vida social, o sea, muy aterrado. Y una segunda parte que fala do amor por cima das diferencias, por cima de ideas y mentalidades diferentes. O amor por cima de todo esto. Y hay una parte que es la unidad en la diversidad. Busca mucho la unidad dentro de este contexto de judeos, cristianos, de paganos, convertidos, y con diferencias culturales, con muchas diferencias mesmo en la forma de vivir el cristianismo, más que Paulo quiere que eso no será un impedimento para la unidad y para poder vivir el Evangelio. Entonces, esto, y el capítulo 12, si alguien podría leer, ¿alguien puede leer? ¿Tienen la Biblia ahí? Capítulo 12, por favor. Sí, desde el principio. Un poco largo, más tenemos que... Sí. ¿Están a escuchar? Não. Não, não. Não. Ya va. Vamos a leer el capítulo 12. O culto espiritual. Por isso vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais
os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja este o vosso verdadeiro culto, o espiritual. Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade para poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Ao serviço da comunidade. Assim, em virtude da graça que me foi dada, digo a todos e a cada um de vós que não se sinta acima do que deve sentir-se, mas sinta-se preocupado em ser sensato de acordo com a medida de fé que Deus lhe distribuiu a cada um. E que, como num só corpo, temos muitos membros, mas os membros não têm todos a mesma função, assim acontece conosco. Os muitos que somos, formamos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros que pertencem uns aos outros. Temos dons que, consoante a graça que nos foi dada, são diferentes. Se é o da profecia, que seja usado em sintonia com a fé. Se é o do serviço, que seja usado a servir. Se um tem o de ensinar, que o use no ensino. Se o outro tem o de exortar, que o use na exortação. Quem reparte, faça-o com generosidade. Quem preside, faça-o com dedicação. Quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria. O amor faz o bem. Que o vosso amor seja sincero. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Sede afetuosos uns para com os outros no amor fraterno. Adiantai-vos uns aos outros na estima mútua. Não sejais preguiçosos na vossa dedicação. Deixai-vos inflamar pelo Espírito. Entregai-vos ao serviço do Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Partilhai com os santos que passam necessidades. Aproveitai todas as ocasiões para ser-vos hospitaleiros. Bendizei os que vos perseguem. Bendizei, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Preocupai-vos em andar de acordo uns com os outros. Não vos preocupeis com as grandezas, mas entregai-vos ao que é humilde. Não vos julgueis sábios por vós próprios. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Interessai-vos pelo que é bom diante dos olhos. Pelo que é bom diante de todos os homens. Tanto quanto for possível e de vós dependa, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis por vós próprios, caríssimos, mas deixai que seja Deus a castigar, pois está escrito: é a mim que compete punir, eu é que hei de retribuir, diz o Senhor. Em vez disso, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás por carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu peço que vocês leiam isto na sua casa durante esta semana devagar. Porque dice tanto, tanto, tanto para viver en el día de hoy, para viverlo. No son teorías. Y es muy actual. Y vamos a ver cómo podemos vivir este capítulo de San Pablo. San Pablo
dice que quien quer ser cristão, se eu agora pergunto unha cosa, pregunto a vocês, desto que temos lido, que é o fundamental? Con que ficaron, con que palabras ficaron máis? O amor. Mas un amor abstracto? No. Un amor e moito enraizado, encarnado na realidade. Porque os cristãos temos un problema tamén actualmente. Falamos moito bonito, algunos mellor que outros, claro, eso é verdade. Falamos moito bonito, mas vivemos eso que falamos. Acho que hai moitos que viven, graças a Deus, porque senão o mundo estaria moito peor. Há muitas pessoas que realmente encarnam actualmente o Evangelho. Mas não todos. Então, o que passa? Acontece alguma coisa. Hay alguém que fala por aí detrás. Vocês estão a ouvir? Agora não. Agora, havia alguém que falava por aí. Então... A Adélia põe para o som fechado. É? A Adélia tem o som aberto, também ao fechar. Sim, a Adélia é a que feche, por favor, porque estamos a escutar de fundo. Obrigada, Adélia. Obrigada. Então, eu les digo que realmente falamos, mas a veces não vivemos. Então, o amor. Ai, o cristão ama. Os cristãos amamos. Mas, a quem amamos? Quando? De que maneira? Temos que pensar. Amamos de verdade. Hay una tira, esas tiras de Mafalda. Yo siempre conto una tira de Mafalda que está a Susanita ya sabes que era paz. Oh, Mafalda, yo no me importo nada con lo que dicen los demás. Mafalda, que conoce, a Mafalda que conoce a Susanita, tengo que poner esto. Pues dice, ¿de verdad? Dice a Susanita, pues no me importa. Lo que me importa es quién lo dice, cómo lo dice, dónde lo dice, por qué lo dice. Yo siento lo mismo. Ponte aquí, por favor. Es que estos están coitados, están los dos y los dos van a salir mal de aquí. O André, coitado, hace así para que no esto. Es que aquí teníamos un problema de lugar, de visão. Sí, no sé, pues ponte tú, es que no, sí, está mucho mal. Ahora, ahí, André, estás perfecto. Ya encontramos el lugar de André. Qué bon, discúlpenla. Bueno, entonces, pues eso mismo. Los cristianos amamos. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué día? Cuando estoy bien dispuesto. Cuando estoy bien dispuesta. ¿A quién? Aquel que es mi amigo. ¿Por qué? Porque me interesa amarlo, porque voy a sacar proveito. O sea, pienso que es importante que Paulo nos fala de un amor desinteresado, totalmente desinteresado. Y para eso nos dice que nos exhorta un verdadero culto espiritual, que no es el culto y los sacrificios que hacían antiguamente, no es entregar cosas, no es entregar animales, no es esos rituales antiguos, no es agora me sento, despois me levanto. Aqueles rituais, muitos de vocês não viveram tanto essas missas que nos fazíamos antes, não fazíamos, que era o ritual da missa, nos tempos de 10, 12, 13, 14 anos, que era todo o tempo fazer ginástica,
nos sentamos, nos ajoelhamos, nos levantamos. No, o sea, realmente esos rituales que si no haces eso parece que no já, sim? Ficamos sem som e sem imagem. Agora já voltou. Já voltou. Olha, isso é... Bom, entonces lo que Paulo fala de este sacrificio espiritual, que el cristiano es el que se tiene que sacrificar a sí propio, ofrecer a sí propio, no ofrecer cosas, no hacer, no cumplir, no es aquel cumplimiento que es cumplir y mentir, no. A veces en España tenemos cumplimiento y es unir, cumplir y mentir, o sea, cumplimiento y ya estoy arranjada, no. Sino que es esa vida espiritual de cada día, una fe vivida en lo cotidiano. Yo aquí me lembré mucho, una vez una misionaria, yo les voy siempre conto historias, ya saben que yo soy de historias, sí, francamente, a minha de formación profesional, ahí está siempre. Y entonces, una vez estaba a hacer retiro con una misionaria, estábamos luego después el día libre a partilhar. Y esa misionaria me dice, yo en este retiro he visto una cosa. Muy bien, dice, yo voy a comenzar a viver o meu día a día como si fuese una Eucaristía. Y así, un día, yo acordo, hoy todo el meu día va a ser una Eucaristía. Una ofrenda a Dios, una acción de gracias a Dios. Y luego después yo pensaba así, rezando, que él me tenía dicho, porque era una misionaria que yo pensaba, era una persona muy espiritual, profunda. Pensé, es verdad, vivir un día como si fuese eso, un día de acción de gracias, que tiene que ser la Eucaristía, es una acción de gracias, un culto de acción de gracias, en el que acontecen muchas cosas, que es lo que nos acontece en el día a día. Hay momentos que tenemos que pedir perdón. Hay momentos que tenemos que saber delante de quién estamos, el Pai, el Hijo, el Espíritu Santo, estar con la Trinidad. Hay momentos que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hay momentos que tenemos que ofrecer un ofertorio, ¿no? Durante el día, ofrecer el meu cansancio, ofrecer el meu sonriso a los otros. O sea, momentos de ofertorio. Momentos de alimentar en nuestro espíritu de oración, de alimentarnos de Dios, ¿no? Ese alimento, la Eucaristía. Momentos de acción de gracias. Momentos de evangelizar a los otros, de contagiar, que es también lo que la Eucaristía nos dice. Cuando termina, dice, hice en paz. Hice en paz y antiguamente decía, se lembra que decíamos, dite misa es. A misa, yo pensaba, no, van y misa es envío. Ahora es el envío, ahora comienza tu Eucaristía, después de estar, ahora tienes que contagiar y tienes que vivir esto que aquí celebraste. No, efectivamente, pensé, efectivamente, qué bonito. Que nuestro día sea un culto espiritual, que nuestro día sea una Eucaristía, que nuestra vida sea una acción de gracias, que nuestra vida sea momentos de perdón. O sea, ese es el culto espiritual que quiere Dios de nosotros. Es lo que dice Pablo, ¿no? Bueno, después en el versículo 2, Pablo considera que en nuestro mundo estamos de forma transitoria. Y que
nos tenemos que renovar en este mundo y transformar. Tenemos que vivir siempre en un espíritu de transformación, de renovación. Actualmente se habla mucho de reciclarnos, de mudar nuestras ideas, nuestros sentimientos, reciclar. Es muy fácil reciclar un lixo, ¿saben? Y si tenemos ¿cómo se llaman? Los lugares donde ven identificados, y no es tan fácil, porque ainda que está identificado, luego vas a ver, ya que lo es. Están el papel con los vidrios y los vidrios con plástico. Algo más está organizado. Y reciclar nuestras ideas. Es más difícil. Que pienso así, y creo que es así, y pongo aquí. No es para aquí, es para este lugar, y es para las mías ideas. Renovar a nuestra mente. Renovar a nuestra mente. Reciclar a nuestra mente. Pues no es fácil. Y Paulo nos llama a eso, un culto espiritual, renovar nuestros pensamientos y hacerlo en Cristo, no según los nuestros criterios. ¿A quién pregunto yo para renovarme, para transformarme? ¿En quién busco yo ejemplo para esa transformación? Puedo buscar en muchas personas santas y boas que hay a nuestra volta, y es muy bueno. Mas esas personas también no lo hacen por las propias, hacen esa vida en nombre, como intermediarios de Cristo. Entonces, tenemos que reformar nuestra mente, nuestra vida en Cristo, que fue aquel que fez la voluntad de Dios. Y entonces dice, para saber lo que Dios quiere, lo que es santo, agradable a Dios. Por eso, os exhorto, irmãos, pela misericordia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja esse o culto espiritual. No sea el cumplir. Seja interiormente renovar a mente y el corazón. Y hoy estamos en un tiempo muy bom para vivir eso, porque dice que a Cuaresma es un tiempo de renovación y transformación. Y estamos en el jubileo, que también es la época de renovar, de renovación, transformación, de camino, de peregrinar. Entonces, estamos en el momento favorable, en el momento certo. Aproveitemos agora. Aproveitemos también a hacerlo por Él, con Él y en Él. No por nuestras fuerzas, no por nuestros criterios, sino por Él, con Él y en Él. Y así podremos discernir lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es la voluntad de Dios. Cuando son en materia de amor, para discernir si una pared tiene que ficar así o así, vamos a buscar un arquitecto, ¿no? Un diseñador. ¿A quién buscamos para discernir la nuestra vida? Nuestro camino, nuestro peregrinar aquí y ahora. Bien. A veces mesmo los cristianos somos aquellos que buscamos por muchos lados y gastamos mucho tiempo y muchas fuerzas en procurar aquello que no nos da respuesta. Entonces, vamos a intentar, como San Pablo nos dice, a buscar por el camino certo. Pues claro que para eso, para discernir según Deus, temos que ter Deus na nossa vida. Ter Deus. Olhar para Deus. Viver en Deus. Si no, perdemos tiempo y también a veces buscamos a Deus donde no está. Y después, los versículos 4, 5, 6, 7, 8, voy a hacer así porque si no, no nos da. Nos habla de una realidad muy fuerte, que es el cuerpo místico de Cristo. Y
también, para que saiba que en el Verbum Dei, como vivemos, el corpo místico, dentro das nosas fontes de espiritualidade, el Verbum Dei temos 4 fontes fundamentais de espiritualidade, que son as constituciones nosas, ¿no? Y dice que las fuentes de espiritualidade del Verbum Dei, das quais bebemos e nas quais cimentamos e alicerçamos a nosa entrega son a Trinidade, a Trinidade que habita en nós, a Eucaristía, Cristo crucificado, corpo místico del corpo místico, y María. Una de nuestras fuentes de espiritualidades fundamentales es el corpo místico. Y esto es de lo que nos va a hablar San Pablo en el versículo 4, 5, 6, 7 y 8 del capítulo 2. Dice que la comunidad de los cristianos, o sea, ya leímos y nos leyó muy bien Miguel, como el cuerpo místico es un cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo es un dinamismo orgánico, o sea, y está formado por muchos miembros. Nos explica así Pablo, ¿no es? No es un cuerpo muerto, está vivo. Y tenemos que vivificarlo nos. Cristo es la cabeza, mas si los miembros no obedecemos, no está vivo. Y nos fala San Pablo de ese cuerpo vivo, ese cuerpo místico, en el cual cada uno de nosotros tenemos un don que por. Cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros somos imprescindibles. No puedo decir, yo sí puedo hacer. Soy una bella y, hola, si no faço nada, haces una bella que no le va la sangre donde puedo provocar un trombo. Yo no soy médico, no sé mucho más, puede ser, ¿no? El facer o no facer, el estar de una forma o de otra, puede mudar el funcionamiento de ese cuerpo. Esto no vale. No, lavarme las manos, no son. Mas, oye, que hay muchos dones. Don de profecía, ya leyó todos estos dones. Y dice que es para el servicio de la comunidad, no para el propio servicio, ¿no es? Dice, espérate, lo tengo aquí. Sí, sí. No lo tengo aquí. Bueno, pues hay muchos dones. ¿Cuál es el teu? Penso que hoy teníamos también durante la semana, y mesmo si hoy ya saben, ¿cuál es el meu don? Porque si uno no pone el meu don, fica sin por. Es que también hay otro que también es profeta, es de profecía. Mas es la suya. Tú estás aquí para ser útil a este cuerpo. ¿Sí? Entonces, la comunidad de los cristianos no tenemos un cuerpo en Cristo tenemos una verdadera unidad. ¿Oye? Y hoy, también hoy, ¿no? Los 2 días que leía, pienso que también este tiempo de atrás hemos hablado mucho de una cosa, sinodalidad, de todos contribuir para lo mismo. Sinodalidad es ese camino juntos. Y juntos significa juntos y no unos más que otros, ni unos menos que otros. Cuando el Papa cuando comenzaron el sínodo y nos vimos las fotos del sínodo, no sé si se lembran, las primeras fotos del sínodo, yo fiqué así, como yo soy mucho de los espacios y oyo mucho para los espacios, y fiqué espantada porque vi aquellas mesas redondas, ¿no es? Una sala enorme, mesas redondas, ninguém presidía,
Generalmente en los sínodos, en estas cosas, pues hay una mesa con un papa, el cardeal no sé cuántos, el otro, así no por tamaño de estatura, sino así por título. Presiden, los demás están ahí. Y luego después, cuando se tiene que falar, falan aquellos que más falan, y aquellos que tienen voz más fuerte, y aquellos que tienen menos tímidos. Más el sínodo inauguró en esta nuestra iglesia un tipo de vivencia en la que todos somos esos miembros útiles del cuerpo de Cristo. Todos. Y pasaron cosas muy engraçadas. Yo se los conté cuando hablé del sínodo. El Papa también estaba en una mesa redonda con los que le tocó. Y no sé cómo hicieron el reparto. Eso que fue bastante así equitativo de una mujer, un cardeal, un padre normal. Los cardeales son normales, ¿no? Más, bueno, o sea, que era bastante equitativo. Más, y engrasado porque dicen que no había título, no era el cardeal no sé cuántos, que se llamaban a todos por el su nombre, nada más. Cada uno cuando se presentaba era el nombre, nada más. Francisco, es el Papa. José, no. Francisco, el otro Pilar, la otra María y el otro John. El nombre, nada más. Y iban falando todos. Estaban todos así, todos falaban, porque además todos escuchaban y todos escuchaban. Eso que realmente es formar un verdadero cuerpo en el que cada uno dice, fala, aporta, escucha. Todos, el mismo nivel. Tenemos que llegar a eso. No sé este año, esto es les digo, más no digan mucho por ahí. En el nuestro Consejo Pastoral, soy miembro del Consejo Pastoral de la parroquia, pues siempre tenemos la mesa del Padre Hugo, con la toalla de capulana, y su agua, ¿no? Y luego todos estábamos así, pues como en un teatro. Y yo estaba así como un poco confortada con aquello. Decía, ahora con el sínodo y nos aquí hacer esto y falamos, porque luego falamos todo el año del sínodo. Los consejos pastorales era el sínodo. Después lo que o sea, que era todo en un ambiente sinodal. Y un día hablando con otro de allí, digo, ay, yo creo que teníamos que ver cómo eso también podíamos mudar para ser más sinodales. Eso es verdad. Y dice, yo lo voy a decir. Digo, muy bien, dice. Y el primer consejo pastoral de este año fue así. Todos en un círculo. Y yo olhé para aquel y digo, falaste. Sí, falei y dices que era cosa que era tuya. Y sí, y fue bonito. Y todos concordamos que fue bueno. O sea, formar estas comunidades de iguales. Tenemos mucho para aprender. Y la comunidad Verbundey también. No estoy a hablar solo del Consejo de Campo Grande, ni de las celebraciones del patriarca. No, también la comunidad Verbundey, tenemos mucho que aprender. Entonces, bueno, le voy a leer que dice las nuestras constituciones sobre el cuerpo de la nuestra fuente de espiritualidad del cuerpo místico. Dice, el Cristo total, cabeza y miembros. En español voy a intentar decir, bueno, voy a hacer como siempre un portuñol. Nos abre a una composición de lugar. O sea, ¿saben lo que es la composición de lugar? Aquí lo que hace que Santo Ignacio
falaban moito desa composición de lugar nos seus retiros espirituais. Imaginarnos que estamos en ese lugar, estamos en esa sala, o que estamos... Pues esto es una composición del lugar. Imaginamos que estamos en ese cuerpo, que es Jesús cabeza y todos los miembros. Nos habla la composición del lugar, y dicen nuestras constituciones, que es propia de nuestra oración y misión diaria. O sea, nuestra composición del lugar tendría que ser esta. De aquí surgió hacer los mapas. No surgió de aquí. Yo fui la primera que hice un mapa en una capela. Al principio todos ficaron todos espantados. Un mapa en una capela. Sí, es verdad que por una parte fue porque teníamos una capela una sala muy poco acogedora, así, sin janelas, y mucho así, entonces, eso precisa de algo. Y yo tenía feito retiro también con una misionaria, que cuando rezaba tenía el mapa del mundo delante. Eu preguntei, imaginaba por qué, e por que tens ese mapa? Dice, porque nós temos que orar por el mundo, por nosos irmãos de todo o mundo. E então, eu lembrei disso, digo, olha, mundo, aquí, nessa parede, enfrente, podemos fazer um mundo. Eu vivia com a Núria, como éramos un grupo así, todo así, se calhar con alguna misionaria podía ir, bueno, imposible, non? Pues vamos a hacer, hicimos un mundo feito de yeso, un mundo. Convidamos a las nuestras vecinas a ver la casa. Vivíamos en una casa, en un beco sin salida, todos emigrantes. Esto era en Barcelona, emigrantes de Andalucía, cosas así, que personas que casi ni sabían leer ni escribir, y llegan, llevan nuestras vecinas. Esto es la capela, y de una. Yo sabía que esta casa era muy húmeda, mas con esas manchas de la pared, es muy húmeda. Y otra, no, son las nubes. No sabían, como no habían visto mucho el mapa del mundo, ¿no? Mas nuestra composición del lugar, el mundo, cuerpo místico de Cristo, el centro, la Eucaristía, ahí estaba Jesús y todos nuestros hermanos del mundo. Y es propio de nuestra oración diaria. Este encontro pessoal e misión propia nos hacen necesaria y vivencialmente, nos dejan, ¿cómo se dice? Nos dejan necesaria y vivencialmente vinculados a Cristo. Situados aquí, vinculados a Cristo. Cristo vivo que nos necesita y nos reclama. No necesita, como aquí dice San Pablo. Y el que es profeta tiene que profetizar, el que enseña tiene que enseñar, el que es maestro tiene que necesitar. Cada uno, ¿no? Porque Jesús precisa de esto. Y el cuerpo de Cristo precisa de nosotros. Cristo vivo que nos necesita y reclama con todo nuestro ser. Y esto constituye nuestra plena dedicación que unifica e integra toda nuestra persona y es el resorte más, no sé qué, resorte, sí, más es algo que es como un recurso más acuciante y a razón más fuerte de nuestra predicación. O sea, Jesús nos precisa para esto, para situarnos en el mundo, para estar en el mundo, para vivir a nuestra misión en el mundo, en ese cuerpo, cada uno somos importantes. Esta se hace entonces urgencia inaplazable y arrebata de forma apremiante todo nuestro amor esponsalicio paterno y materno en favor de los miembros dolientes de Cristo, los hermanos que más sufren en el mundo. O sea, es una grande responsabilidad nuestra vivir a nuestra misión en este cuerpo místico. Ese Cristo total, vivo y verdadero de hoy,
es precisamente la causa y razón primera y principal de la nuestra vocación y misión, de la nuestra vida contemplativa activa, tanto de la fraternidad y de la familia como de cada uno de nosotros. Y por eso, dice, esto ya es para los consagrados, por este Cristo hemos querido renunciar a todo, a todos y a nosotros mismos, no por deseo de pobreza o de soledad, sino por el apremio del amor a nuestros hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, leía a Pablo y digo, voy a leer las constituciones que dice del cuerpo, y estamos longe muchas veces. Estamos longe muchas veces. También hacemos mucho, también vamos a decir, no hacemos nada. No, dentro de lo que hay en la iglesia es una comunidad con cierta conciencia, con cierto dinamismo, con deseo de entrega, con cierta coherencia. Y digo cierta porque ser coherentes del todo no son. Entonces, ninguém debe sentirse inútil. Ninguém. Todos temos dones. Decir que no tengo es decir a Deus me fizeste muito mal. Me creaste, oye, aquella tiene aquel don, aquel otro tiene el otro, y yo no tengo dons. Es expresar a Deus. Que ninguém se sienta inútil. Ninguém es inútil, ainda que por veces pensamos que sí. ¿No pensaron alguna vez decir, no sirvo para nada? Oh, y yo en la comunidad que faço, yo estamos a falarnos sobre, también podemos decir, a mi familia que faço, en el trabajo, estamos a falar concretamente en esa realidad del cuerpo de Cristo, esta que también es el mundo. ¿Qué faço yo por este mundo de hoy? Pues también como tarefa. Podríamos hacerlo aquí más como tarefa. Pienso que estos versículos son importantes para un tiempo de oración y con sinceridad de cada uno de nosotros preguntar a Dios: ¿cuál es el meu lugar no cuerpo de Cristo? ¿Cuál? ¿Cuál es el meu don que tengo que aportar? ¿Dónde tengo? Es lo mismo de antes, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde tengo que pôr o meu don a render na igreja? Na miña comunidade? Y también en el cotidiano de la vida de familia, de trabajo y de amistades. ¿Dónde? ¿Y qué don tengo que poner? Y Pablo nos dice eso, o sea, todos somos importantes, todos somos imprescindibles, y aquel que no pone el seu don, fica ese buraco, podemos decir así. Fica ese vacío, no está. Y para seguir, más tarde, después, Pablo nos dice que la vivencia de todos estos versículos que nos hablan de los nuestros dones y de nuestro trabajo en el cuerpo místico de Cristo exige un amor fraterno auténtico. Eso que vosotros decían, ¿y con qué ficaron de este capítulo 12? Tenemos que vivir el amor. Es un amor con unas características muy propias, que es el amor al estilo de Jesús de Nazaret, que hacía eso porque era la voluntad de su Pai. O sea, que nos vivir el amor es vivir el amor en Jesús para saber discernir la voluntad de un Pai en nuestra vida y saber dónde el Pai nos quiere en este cuerpo de Cristo, para vivificar el cuerpo de Cristo. Cuando nos falamos, decimos, ¡ay, la iglesia cómo está! Vamos, nos pasemos algo para que no estés así.
misión. O facemos, lo que facemos, no lo facemos tan bien y pues por eso la iglesia está así, porque la iglesia no es algo así, no es abstracto, somos nós. Es que la comunidad de Verbundey, vamos a hablar de la nosa, no sé qué pasa, yo antes falaba de los otros más. Una vez un tío mío jesuita me decía, oye, a ti Dios no te va a pedir lo que hacen, porque yo que era autocrítica antes de ser misionaria esto, porque los jesuitas, eso, y me dice mi tío jesuita, me dice, ¿sabes qué, Pilar? A ti Dios nunca te va a pedir que faço yo como jesuita, ni los jesuitas, va a decir que haces tú. O sea, no te justifiques que no haces nada, porque también no haces nada, solo criticas y vives también de los teus pais, porque viven muy bien y tienen no sé qué, y tú también vives bien y vives de los teus pais, entonces, y Dios te va a pedir a ti, haces. No te va a decir, teu tío Antonio, que se llamaba Antonio, ya falleció, cuidado, era tan querido, el teu tío Antonio, ¿qué haces? No te va a preguntar eso, tranquilo, que nos pasamos y tú toma control. ¿Qué haces tú? ¿No? Entonces, la vivencia de estos versículos anteriores, hablaban de los dones, es de un amor fraterno auténtico, sin farsa, sin hipocresía, honrándonos unos a los otros. Ser fraternos. ¿No? Ser fraternos. Sin envejas, con humildad, con generosidad, sin orgullo, sin ser prepotentes. Y podemos hacer una lista de lo que es, lo que no es. Y también podemos hacer esa tarea en casa. Como miembros del cuerpo de Cristo, que sí, que no. ¿Oye? Porque a veces no nos damos cuenta. Es buen formular, es buen decir qué es y qué no es. Que se callar, estoy pensando que lo estoy a hacer muy bien isto, o al contrario, pienso que lo estoy a hacer muy mal isto, estoy a hacerlo muy bien. Cuando me doy cuenta, digo, pues oye, sí que sonríe que la persona, sí que ligué por el teléfono que la persona hace mucho tiempo, sí que ayudé a no sé quién, sí que di una palabrinha de consejo. Y eso vale, es la parte del amor fraterno auténtico. Pensamos que no. También creemos que tenemos que ser unos héroes y que Dios nos pide ser la que. Bueno, a seguir. Nos fala Pablo de una caridad con todos. Y también exige Pablo amor a los enemigos. Esto sí que ya es muy difícil. Inimigos. Amar a los amigos. Bueno, bueno, hacemos. Mas amar a aquellos que yo considero enemigos. Y dice, amar a vuestros enemigos. No devolver mal por mal. Tú me hiciste, ahora vas a lembrarte, tú me hiciste. Devolver mal por mal. Eso es el Antiguo Testamento, se celebra la ley del Antiguo Testamento. El que te pasa no sé qué, vas y acá. Es ahora ya verás. Vencer el mal con abundancia de bien. ¿Cuántas veces hablamos de esto y decimos esto y pregamos? Vamos a vencer el mal con abundancia de bien. Además, la situación ahora está a ver cómo ponemos muy bien, porque abundancia, lo que más se ve, mas yo pienso que hay muy bien. Todos los que están aquí en el ecrán, los que estamos aquí, tentamos el bien y hacemos bien. Todo nuestro bien, ainda que pueda ser pequeño junto, es una bomba de oxígeno para nuestra iglesia, para la vida del mundo. Y no pensemos, es poco. Pocos
Unidos facemos moito. Poucos unidos facemos moito. Entón, que facemos? E aquí tamén outra pregunta para vocês pensar durante o tempo de aquí a que pasamos. Quen son hoxe os nosos inimigos? Quen son os nosos inimigos? E saben que? Eu rezando isto pensei, ás veces a pior inimiga sou eu. Vocês se calhar son moito bonsiños, non? Mas por veces o peor inimigo que temos somos nós propios, que non nos valoramos, que non nos queremos, que non nos aceitamos, que nos sentimos inúteis, que somos pesimistas, que no servo, non sei, porque estou aquí, porque non somos a veces os peores inimigos. Entón, e unha cosa que les tiña dito que hasta agora non saiu es que Paulo, para falar desto tamén, utiliza moito recursos e ferramentas del Antigo Testamento, versículos del Antigo Testamento, porque como sabe que está a escrever para xente que xa coñece o Antigo Testamento, os judeus cristãos, os convertidos en judaísmo, pois dicen, tema o Señor evita o mal, del libro dos Proverbios. Porque assim, cobrando um bem. Pilar, desculpa. Pilar, Pilar, não se está a ouvir. tens que falar para a frente, se faz favor. Obrigada. Sí, estoy a decir que Paulo usa recursos del Antiguo Testamento, porque sabe que los judeos de Roma, los que está a escribir, conocen el Antiguo Testamento y esa herramienta les sirve para apoyarse, ¿no? Y fala de los proverbios, del libro de los proverbios que dicen, no seas sabios tus propios ollos, no te enaltezas a los propios ollos, teme al Señor, evita un mal. Así obtendrás gracia y consideración diante de Dios. Es la consideración importante diante de Dios. También dos hombres, mas solamente importante diante de Dios, muy importante. Dice, si también los Proverbios, el capítulo 25, dice, si o teu inimigo, oye, yo tengo todo esto, ahora me lembré, tengo todo esto escritiño en portuñol, mas yo voy a dar todo esto a Misha para que vocês teñan todo esto escrito, e despois corrixen, vocês se facen, ponen en portugués bonito e pueden mandar de novo para mí, ya ven escrito. Y dice, en los proverbios, si o teu inimigo ten fome, dale de comer. Si ten sede, dale de beber, porque así o farás corar de vergoña y o Señor te recompensará. ¿Saben cuando dice esto del Antiguo Testamento? Y vieron que Miguel, cuando estaba a leer al final, dice, porque va a poner carbón encima de tu cabeza, que parecía mentira, ¿no? Que Paulo diga. Pues esto viene tomado también de un ritual muy antiguo, que aquellos paganos o aquellos maus que no sabían hacer el bien, mas no rito cristiano, no, era un ritual que merecían ser envergonzados para cambiar, no por maldad, ¿no? Les ponían carbón encima de la cabeza, me imagino que con una protección, ¿no? No sé, no decía investigar. Sí, una vacía con carbón ardentes, para que eso que era dor y pulsante les hiciese acordar de que estaban a hacer mal. Una forma de advertir. Oye, nos ahora aconsejamos aquí, decían, o es esto o no comprende otra cosa, ¿no? Por claro, para sentirse avergonzados y para comenzarse a mudar. Entonces, es un ejemplo que Paulo
pega, como decir, no quiere decir que façan eso, mas, oye, a veces temos que facer coisas para facer que los que están a facer el mal fiquen envergonhados e digan, isto está mal, a ver se voy a mudar. A veces non mudamos con bons consellos. Mudamos cando ya nos facen isto, ficar moito mal, digo, e ficar corados, todos aquí corados, todos mal, entón, tengo que mudar porque están a ver todos que soy mau. Vale? Se non mudamos de unha forma, se non nos renovamos de unha forma, se calhar nos temos que renovar de outra. Entonces, es por eso que dices. ¿Qué hora es? Entrar en el capítulo 13. No vamos a leerlo porque si no, no. En el capítulo 13 nos fala. Paulo, yo digo que es consciente de que está a escribir para una comunidad que es Roma, capital del imperio. Pilar, já estamos a passar muito da hora. ¿No? ¿Ahora? Já estamos a passar muito da hora. ¿A pasar de la hora? Sim, acha que temos tempo de ir. Dice que no. Pronto, deixa estar. Anda. Ellos dicen que acaba a las 11. Lo único que a veces terminábamos a las 10:30 y hacíamos el trabajo. Nos aquí siempre acabábamos a las 11. Está bem, pronto, tudo bem. Disculpa, Ana Isabel. Si alguien tiene que ir embora, a vontade. Não, tudo bem, não é por mim, está tudo bem. Bom, es consciente que está a escribir para una comunidad con autoridad imperial. Y entonces comienza a hablar aquí sobre esto sí que va a colaborar con las autoridades, se titula este capítulo 13. Colaborar con las autoridades, con las que tenemos ahora. Tenemos que actualizar a Paulo ahora. ¿Cómo es posible? ¿Oye? Entonces, ¿qué hace Paulo también? ¿Cómo puede justificar esto que dice? Colaboren, obedezcan a las autoridades. O sea, pues también va a buscar al Evangelio de Mateo. Mateo 22, del 15 al 21, se lembra que es aquel que le preguntan, ¿y a quién tenemos que pagar los impuestos? Y le dice Jesús, a ver, dame una moneda. ¿Quién está en esta moneda? El César. Pues al César. Las autoridades merecen que demos aquello que les merece. Más, Paulo ve que tiene que hablar bien de las autoridades o cree firmemente, cree en las autoridades como que ven de Dios. Los gobernantes son la presencia de Dios. Nos ahora decimos, Dios mío, ¿cómo pensar? Dice, Paulo fala das autoridades ordinarias civis das que os cristãos dependem e devem favorecer, porque tem firme convicção que a autoridade vem de Deus e han de obedecer porque son los intermediarios de Dios. Por eso, quien se resiste a autoridade opõe-se ao que Deus quer. Y Paulo cree que las autoridades actúan correctamente y que procuran un bien para toda la sociedad. No piensa ni sequer, ni se imagina que el gobierno pueda ser hipotéticamente tirano, imposible para él, y que vulneren los derechos de los ciudadanos. Es por eso que Paulo apela a la conciencia de los cristianos para que obedezcan a la autoridad.
Y yo, francamente, leí y pensé, ¿y esto cómo, de dónde saca Paulo esto? ¿Y cómo Paulo es capaz de creer en esto? No sé si ustedes creen mucho en las autoridades, pero bueno, yo no voy a meterme en estas políticas ahora, no nos podemos meter más. Se lembran que realmente en el Antiguo Testamento era Dios quien escogía a los reyes. Se lembran de aquel pasaje del profeta Samuel, que Dios le dice, tienes que nomear a un... Saúl estaba a hacer muchas barbaridades y tienes que nomear un rey. Tienes que procurar y tienes que ir a la casa de Jesé y encontrar entre todos sus hijos un rey para sustituir a Saúl. Samuel fue y Jesé le fue presentando a todos los hijos. Y cuando yo te aviso, Dios le dice, yo te voy a avisar quién va a ser un rey para un día. El profeta ungía al rey, o sea, que era Dios a través de un profeta que ungía al rey. Y dice que presentó a un filho, otro filho, y Dios no decía nada. Y entonces Samuel le dice a Jesse, ¿no tienes más filhos? Yo sí tengo un filhote así, más pequeñino que está cuidando de las ovejas. Para ver. Cuando veo, Dios le dice, este es David. A este es al que tienes que ungir. Solo que Pablo conocía esas tradiciones. Y acreditaba seguramente en esa convicción. Por eso, para él, no tenía duda de que autoridad era una presencia de Dios, era un intermediario de Dios, y por eso debíamos ver. Y eso le dice a los cristianos. Pues, ¿cómo podemos actuar a esto de esto? ¿Cómo lo podemos actualizar? De verdad, no sé. Yo pensé, oye, en el lugar donde nos tenemos alguna autoridad, nuestra casa, a veces no tenemos. Algunos maridos dirían, no, a la niña mujer, y algunas mujeres dirían, o en el trabajo, no es ese, los amigos, no hay más así. ¿En dónde? Pensen en dónde nos podemos ser autoridades. ¿Qué tipo de autoridad? ¿No? Somos esa autoridad que ven de Dios y que porque ven de Dios realmente discernimos lo que tenemos que hacer y no hacemos aquello que sabemos que no es de Dios. Pues no es fácil. Mesmo en el trabajo, cuando se fala, o cuando falan de Jesús, dice, fala como quien tiene autoridad. ¿Quién le daba autoridad? A vontade do Pai. Eu faço o que o Pai quer. Isso lhe dava segurança. Qual é a nossa autoridade? Ou qual é a autoridade que tínhamos que ter nos governos? A autoridade que vem de Deus. Olha, ya que no podemos pedir autoridad a nuestras autoridades, no sé, yo no voy a ir al señor Trump ahora, así como están las cosas, a decir, oye, ¿estás a hacer todo? No, si callar tendríamos que ir todos, ¿no? Y a veces calamos mucho. No sé, de verdad que yo aquí fiqué sidrada y pensé, oye, lo que voy a hacer es, donde tenga un mínimo de exercer alguna autoridad, ter a ser autoridad de Dios. O que Deus quer, não o que eu penso. Então, o senhor Trump, quando saiu, jurou encima da Bíblia, não é? No sé si la Biblia la leyó alguna vez, el señor, no sé si leyó, o
está na prateleira de súa casa. Non sei. ¿Cuál es nuestra autoridade? Con los propios tamén. Eso era autoridade de eu propio. ¿Se lembran del Nelson Mandela, cuando estaba en la cadella, que dice, yo soy el capitán de la miña vida? Y soy ya no me lembro la frase, antes me la sabía. Pues soy eu de la miña vida. Entonces, ¿cómo utilizo la miña vida? ¿Cómo me dirijo eu a mí propio? ¿Cómo camino por este mundo? ¿Cómo peregrino? Vaya, empecemos nós y luego después al mío señor Trump algún día se lembra, si nos ve, dice, yo quiero ser como ese, yo estaba loca. Algún día el se dá conta disso. Bom, eu penso que já não vai dar tempo a outros capítulos. Pensava que não tinha quase nada preparado. Mas sabem que eu não preparei isto só a escrever. Eu preparei muito na oração. Que eu dizia, isto não é. Como explico eu isto? Isto é vida orando. O sea, Paulo debía rezar para ver qué tenía que decir a toda esta gente, para convencerlo. Por eso se exhortaba y por eso con fuerte convicción. Y yo tenté al final hacer eso, porque no, ¿cómo organizo yo esto? ¿Cómo, encima sin ponerles nada así que les anime? No sé, o sea, lo único que me salía es esto, o sea, realmente rezar lo que Paulo estaba a pensar y bueno, y transmitiros lo que recé más que lo que leí mucho. De todas formas, también tengo detrás mucha lectura de varios libros sobre Paulo. Acabé por saber mucho de Paulo, mas no saber para saber mucho. O sea, a mí me ayudó mucho saber esto para viverlo. Entonces, esa es la llamada que quiero hacerles. Hay más, ¿cómo voy a mandar todo esto? Pues luego leen todo lo demás que escribí y van a saber mucho de estos capítulos. Mas solo quiero insistir eso. Ese culto espiritual, ese enxernos, ese culto espiritual, ese cuerpo místico del que somos responsables, esa autoridad que tenemos que tener en el sitio donde estamos y con los propios. Todo eso, viver. Ya, nos tenemos aquí un bolo para celebrar los años, porque mañana también el Joan celebra años, menos que eu. Muchos menos que eu, mucho más nuevo. Y aquí hay un bolo, mas no sabemos cómo mandarlo. ¿Van a verlo? Me manda más olla. El bolo aquí. Vou parar a gravação. Sí. No, mire,